Ya lo he comentado en más de una ocasión, pero comer sano no es lo que crees que estás haciendo. Soy Borja Girón, estás escuchando el podcast Los Últimos Días, comenzamos. Creo que no tenía ningún episodio creado específicamente con este tema, con el tema de la comida sana. Y cuando se habla de comida sana, muchas veces la gente tiene interiorizado o cree que se refiere a comer yogures, productos 0%, lechugas, frutas y cosas así. Y realmente hay una industria alimentaria que se aprovecha de estas creencias para vender productos que no son sanos, que no ayudan a nuestro cuerpo y hacer creer a la gente que realmente lo están haciendo, incluso que están haciendo un pequeño esfuerzo y pagando más por diversos productos, por diversos alimentos con los que pues están llevando una dieta más sana y saludable, van a conseguir alcanzar sus objetivos, que normalmente van a ser de pérdida de peso, porque tienen pues más grasa de la que querrían tener. El problema también de las grasas es la mala fama que tienen la palabra grasa, cuando realmente es algo que necesita nuestro cuerpo. Lo que no necesita, obviamente, son las grasas saturadas, esas grasas que vienen acompañadas con los bollicaos, los chocolates azucarados y todos esos productos procesados que no aportan ningún valor, ni ayudan a nuestro cuerpo, ni a mantener una vida sana. Y con esto el mayor ejemplo, que creo que he comentado ya en más de una ocasión, es, he visto el otro día, hace ya un tiempo, vi a una pareja en Mercadona comprando un montón de productos, un montón de alimentos con la palabra o con el 0%, desnatado y cosas así, que creían, estoy convencido de que habían hecho la mejor compra, la más saludable del mundo, porque todos los productos que tenían esa palabra de 0% grasas, 0% azúcares, 0%. Y ahí es donde está el grave problema. El problema está en que hay un marketing muy radical en cuanto a esta terminología y, lo he dicho en muchas ocasiones, no soy el único que lo dice, no hace falta ser nutricionista ni experto para saber leer la etiqueta de ingredientes. Y simplemente con eso, sabiendo leer la etiqueta de ingredientes y sabiendo que los productos naturales no tienen una etiqueta que ponga la palabra ingredientes, 2 puntos y lo que sea, sabiendo eso, que los productos principales que deberíamos comer, con los que deberíamos alimentarnos, no deben de tener una etiqueta que ponga ingredientes, 2 puntos y lo que sea, da igual, eso quiere decir que cuantos más carnes, pescados, verduras, fruta incluso, teniendo cuidado con la fructosa, con los azúcares, dependiendo si queremos perder grasa, y aquí ya pues, sería abrir otro tema más delicado, pero aún así son productos que no tienen una etiqueta de ingredientes, más allá de que a lo mejor te los den metidos en una caja o en un plástico, que no debería ser lo suyo, pero bueno. Entonces, teniendo en cuenta esto, y teniendo en cuenta que hay en la zona de congelados, o en otras zonas del supermercado envasados que, sobre todo muchos congelados que te dicen pescado, pero pescado realmente no, los palitos de pescado tienen la etiqueta de ingredientes. Entonces, en la pescadería, en la carnicería, en la frutería, en la zona de verduras, todo eso realmente son productos saludables. Y el resto de productos que vienen empaquetados con una etiqueta de ingredientes 2 puntos, eso es lo que tenemos que tener más cuidado a la hora de consumir. Como digo, no hace falta ser nutricionista, no hace falta ser nadie en especial ni estudiar una carrera para darse cuenta de eso. Básicamente es que son unas reglas tan simples
debería ser algo universal. Y cuando vemos la pirámide alimenticia, donde abajo del todo, en lo más importante, la pirámide que nos venden, obviamente creadas por Kellogg's y por estas compañías, donde vemos cosas como cereales y te ponen un paquete de cereales azucarados, todo este tipo de pan... Pan son hidratos, son azúcares, no aportan ningún valor, te aportan un chute energético y a la hora y media, 2 horas tienes otra vez hambre. No tiene ningún sentido. Lo que tiene que estar en la base son los pescados, las carnes, las proteínas y grasas naturales, todos esos productos. Y como digo, el tema de los ingredientes, cuanto menos ingredientes extra tenga, mejor. Si tiene la palabra azúcar, no lo compres. Es que comprando jamón de York, verás que jamón de York realmente de jamón tiene muy poco. Jamón serrano, le meten azúcares, le meten sal, le meten un montón de componentes completamente innecesarios con el único objetivo de crear adicción. Y ahí es donde está el problema de estos ingredientes. Muchas veces, de hecho en Mercadona, hay muchos productos de, por ejemplo, los yogures estos con proteínas, que cada vez sacan con más sabores y la gente pone un 0% de grasas, vale, muy bien, pero ves los ingredientes y los naturales, los únicos que son buenos son los naturales. El resto le meten un montón de azúcar para que sepan ricos, para que sepan a vainilla, sepan a chocolate, pero realmente la proteína... Tiene un poco de proteína extra que le echan ahí unos polvos, pero básicamente es marketing. Los que sí que puedes consumir, dependiendo obviamente de intolerancia a la lactosa que tengas, etc., son esos yogures naturales sin azúcar. Cuidado con el azúcares añadidos o como la Coca-Cola cero, que dice sin azúcar y la gente se cree que es mejor esa que la otra, cuando realmente no tiene azúcar, pero está dulce. Obviamente le echan aspartamo u otros productos, otros componentes, E251, E500 no sé qué, E300, lo que sea, le echan un montón de componentes extra que en cuanto yo veo un producto, un alimento entre comillas, que pone la palabra azúcar, no lo compro directamente, porque hay alternativas saludables y el azúcar es un componente que crea y genera adicción. Por tanto, no podemos controlarlo. Somos animales y no podemos controlar cómo funciona nuestro cerebro cuando químicamente le metemos un componente. Entonces, para no ser adicto a este tipo de alimentos, es mucho mejor saber qué comprar. Así que mucho cuidado con todas esas etiquetas de 0%, sin tal, sin aditivos, sin no sé qué. ¿Está bien? Pero hay que revisar los ingredientes, porque siempre van a intentar engañarte. Y siempre lo que debes hacer es comer más grasas y más proteínas. Y eso hace que no necesites comer cada 5 minutos, cada 10 minutos, que es lo que normalmente a la población, al máximo número de personas le pasa. Que básicamente comen muchos hidratos de carbono porque creen que los cereales de copos de avena o copos de no sé qué 0% sin azúcares son buenos cuando son todo hidratos. Que no le pongan azúcar a algo que son hidratos, que ya son azúcares, no tiene ningún sentido. La base de alimentación de cereales, pan, todas estas cosas no tiene ningún sentido. Lo único que hace es saciarte durante 1 hora y media, 2 horas y luego vuelves a tener hambre. Eso hace que consumas más, que compremos más, que gastemos más en alimentación cuando realmente no es necesario y genera esa adicción y obviamente para la industria de los alimentos le conviene mucho que comas muchas veces al día. Porque vas a comprar más. Si te dicen que solo necesitas comer 1 o 2 veces al día y una cantidad normal, dependiendo obviamente de los productos, dices voy a comprar filetes de pollo, cerdo, pavo, pescado, cualquier pescado realmente que no sean palitos congelados y cosas así, eso hace que tortilla, incluso la patata también puede ser buena metida en hidratos, pero con sentido. Pero los huevos, es que hay muchos alimentos muy buenos, muy ricos, que aportan un gran valor nutricional y que hace que no tengas hambre. Y es que lo he vivido en mis propias carnes. Yo antes desayunaba cereales con galletas, con leche, con algo de bollería, no demasiada, pero sí alguna magdalena, todo hidratos. Y en 1 hora, 2 horas volví a tener mucha hambre y me apetecía siempre, mi cerebro estaba pidiéndome esos azúcares.
porque genera adicción. Poco a poco, a lo largo de los años, empecé cambiando el desayuno por tortilla, por una comida más. Después, al cabo de otros años, pues fui mejorando, aprendiendo, comiendo más grasas naturales, menos hidratos, me quité el pan. Bueno, pues al final una dieta cetogénica, dieta keto, empecé con un poco de ayuno intermitente, pero básicamente lo que hice no es seguir unas reglas, sino comer cuando tenía hambre. Y eso es lo que hago ahora, como cuando tengo hambre. Y eso pasa normalmente 1 o 2 veces al día. También obviamente depende de tu trabajo, de cuándo te levantes, de los hábitos que tengas, de si estás con más gente y vas a comer, de si desayunas con la familia. Hay muchos hábitos que tenemos y que, bueno, pues en ocasiones es más complicado el comer cuando tienes hambre. Estamos todos de acuerdo. Pero más allá de eso, el hecho de comer bien, de creer que estás comiendo sano cuando no lo estás haciendo, creo que es lo más importante, el informarte, en tener en cuenta todo esto y a partir de ahí empezar poco a poco, normalmente, a ir mejorando y a comer cuando tienes hambre y comer alimentos realmente saludables fuera de esta industria que quiere que gastemos más porque es como lo tienen montado y engañándonos en muchas ocasiones con estas pirámides alimenticias, nutricionales que son una auténtica barbaridad, donde yo he visto en muchas ocasiones poner refrescos azucarados, cuando es que eso no tendría que estar en ningún sitio recomendado. Bueno, más allá de eso, ¿qué ha pasado durante esta semana? Estoy en Madrid porque me voy justo pasado mañana, cuando estés escuchando esto, si lo escuchas justo el sábado, que es cuando sale el podcast de los últimos días, estaré justo de viaje a Egipto. Me voy a ir una semana con mi padre, así que espero estar disfrutando por allí, haré fotos y las compartiré. En mis redes sociales, en Instagram sobre todo, compartiré alguna foto por ahí. Así que sígueme en Instagram, @BorjaGirónB, que es mi cuenta personal, o Borja Girón, la cuenta profesional donde hablo sobre marketing digital y sobre todo con estrategias para crecer en Instagram. ¿Qué más cosas? Bueno, he creado varios vídeos en mi canal de YouTube y he generado momentáneamente una estrategia para intentar generar más ingresos a través de YouTube Ads, de la publicidad de YouTube. Y he creado algunos vídeos en función, sobre todo, de un vídeo que tengo sobre las razones irrefutables por las que Dios no existe. Un vídeo que a partir de los 8 meses ha sido cuando ha dado un boom durante los últimos 2 meses siguientes, o sea, en 10 meses. Durante 8 meses ha sido normal, ha tenido pocas visualizaciones, pero de repente, no sé muy bien por qué, si se ha compartido, ha llegado a 50.000 visualizaciones, 4.000 comentarios y me está generando por cada 1.000 visualizaciones 1 euro, para que tengas en cuenta. Entonces se ha generado unos 50 euros en ese periodo, me está generando. Vale, entonces, en función de estas estadísticas he decidido crear más contenido así un poco polémico, con un estilo sin voz. Posiblemente cree una versión con voz, donde salga yo leyendo una especie de diapositivas que he creado en formato muy rápido con Canva, tocando algunos temas un poco polémicos para ver cómo funcionan. También, como tengo estos datos o este ejemplo, que a partir de 8 meses pues puede que crezca, la cosa sería ir creando contenido mensualmente de este estilo para que a partir de 1 año pues empiecen a crecer este tipo de vídeos. No sé si pueden hacer un boom antes, no explotar como este, o puede que tarden más, o puede que sea en la media. Y bueno, pues voy a intentar ir creando unos cuantos vídeos al mes con temas así un poco más polémicos, con el objetivo de monetizarlos a través de YouTube Ads. Los puedes ver en mi canal de YouTube. Échale un ojo, buscas Borja Girón YouTube y vas a encontrarlo. También, bueno, ya tengo asistente virtual, no sé si lo comenté en el episodio anterior o en alguno otro, creo que sí, pero bueno, Damián está ahí ya actualizando sobre todo muchos de los artículos de borjagirón.com y de Wikmen con la estrategia de SEO nueva que conté en el podcast de SEO para Google. Así que si quieres saber más, entra en borjagirón.com y miras los últimos artículos y haces una búsqueda en Google, pones alguno de los artículos y vas a ver cómo sale en Google, tanto en versión móvil como en versión web. Y bueno, pues cópiame. En el podcast SEO para Google explico cómo estoy optimizando estos
bueno, cómo he optimizado yo algunos y cómo ahora Damián, mi asistente, está optimizando el resto de artículos de borjagirón.com y de wikmen.com. Tema de descanso o de dormir. Bueno, tengo que cambiar hábitos de dormir. Yo trabajo pues cuando me apetece, cuando veo que estoy inspirado, y eso puede ser a la 1 de la mañana, a las 2 de la mañana. Yo suelo salir a bailar de jueves a domingo. Trabajo más lunes, martes y miércoles. Pero, bueno, como digo, depende un poquito del clima. Si hace malo, pues trabajo más. Durante el invierno trabajo más. Durante el verano, pues trabajo mucho menos. Y el tema de dormir, normalmente tengo dos problemas. Dos problemas. Uno, que salgo hasta tarde, o me acuesto más tarde, me levanto más tarde. Y esto hace que, bueno, pues mi ritmo circadiano, pues lo cambie un par de veces durante la semana. Y esto creo que es un problema, no tener el hábito de acostarte siempre a la misma hora, levantarte siempre a la misma hora. Me despierto sin despertador, lo cual es muy positivo, pero esto en ocasiones hace que mi cuerpo no sepa muy bien en qué día está o cómo tiene que despertarse o dormirse. Y por otra parte, está el tema del móvil. Yo trabajo y me inspiro mucho por la noche o por la mañana al despertarme, y esto hace que esté pues justo antes de dormir con la pantalla del móvil sacando ideas hasta que la dejo, y luego saco otra idea, lo enciendo otra vez, lo pongo, no sé qué. Por la mañana también me despierto y digo, venga, me han salido ideas, lo apunto para generar contenido, etcétera. Y esto pues hace que me desvele, que no duerma bien, porque el meter luz, los fotones directamente del móvil, de la pantalla, en tus ojos antes de dormir y justo al despertarte, hace que no se descanse completamente bien. Además de la postura, de estar en la cama luego trabajando, generando contenido con la aplicación de Canva o con la aplicación de notas, añadiendo ahí, creando contenido, y esto es un problema. Entonces, bueno, he decidido, lo intentaré, lo voy a intentar, lo he hecho un día, y ahora como me voy de viaje a la vuelta espero seguir consiguiéndolo, dejar el móvil en el salón y así no despertarme. No obstante, claro, tengo que dar prioridad al sueño a cambio de perder seguramente algún contenido que pueda surgir y que luego se me olvide, porque si no lo apunto se olvidan las cosas. Y bueno, iré viendo. Lo he hecho un día, la verdad que me ha funcionado bien, pero es un hábito que es complicado, sobre todo porque he acostumbrado a mi cerebro a inspirarse por la noche y por la mañana, y eso creo que es un problema, pero la prioridad sobre todo es la salud, así que bueno, intentaré ir progresando en este aspecto. Estoy pensando en crear un evento en directo durante 24 horas, bueno, por una parte esto, un directo 24 horas, y por otra parte un evento también en directo, a lo mejor de 3-4 horas online y de pago, por un coste de unos 97 euros, como si fuera un evento donde hable y responda a preguntas, toque algunos temas interesantes, con algunas presentaciones muy muy potentes. Si has visto la presentación que tengo en YouTube o en el curso de Instagram de triunfacontublog.com, ahí verás de lo que hablo en la masterclass de 30 hacks para crecer en Instagram, que ahí lo tienes. Y verás ahí la presentación, cómo es de potente, la he creado con Canva y la verdad que es muy, muy interesante. Así que bueno, estoy pensando en hacer algo así. Si te interesa, sígueme por Instagram, @borjagirón, o apúntate a triunfacontublog.com y en el grupo de Telegram avisaré si decido hacerlo. Tanto el directo de 24 horas como este evento donde tocaré algún tema seguramente de Instagram, de email marketing, monetización, preguntas y respuestas, negocios online. Iré viendo cómo surge esta idea, y yo ya sabes que suelo hacerlo en plan, no de la noche a la mañana, algunas veces sí, pero sí pues la semana que viene, el lunes, hago el evento y que se apunte quien quiera. Así que bueno, estate atento al grupo privado de Telegram al que accedes gratis si te apuntas a triunfacontublog.com, que también es gratis a todos los cursos. Sigo en Twitter y estoy intentando ahí crecer en Twitter, aportar valor. Lo que he visto son dos cosas. Por una parte, si compartes contenido en Twitter ahora mismo solo en formato texto, con frases así inspiradoras, frases que ayudes, algunos puntos clave, cosas curiosas con las que la gente se siente identificado, va a tener más alcance. Y por otra parte, estoy viendo que muchas cuentas en Twitter están creciendo básicamente copiando contenido. Hay una herramienta que se llama tweethunter.io, que de hecho es una que me la han recomendado, y que básicamente se centra en recopilar un montón de tweets de
distintas temáticas, por ejemplo, marketing, tanto en inglés como en castellano, y muchas en inglés lo único que hace la gente es copiar esos que han visto que han funcionado en otros perfiles, copian, pegan, lo traducen y empiezan a programar un montón de tweets, porque han visto que funcionan. Esto de republicar contenido propio o de terceros incluso mencionándolo, es una práctica muy común en Twitter y que funciona muy bien, porque el cerebro humano, si ve un contenido, reacciona en el 95% de la gente de la misma forma. Si alguien le da like, o el 95% de las personas le dan like, si ese contenido lo comparto yo, también va a tener más o menos el mismo número de likes. O sea, eso quiere decir que un contenido, lo haga quien lo haga, va a tener éxito casi asegurado si ya ha tenido previamente éxito. Y en esto se basa esta herramienta y esta nueva estrategia, o esta estrategia que están siguiendo muchas personas en Twitter porque están viendo que funciona, y es básicamente copiar contenido de otros. Con la herramienta menciona al autor original, que si este autor original ha utilizado TweetHunter también, pues también tendría otro autor original, que al final encontrar al autor original de cada contenido es prácticamente imposible. De hecho, hay un libro bastante interesante con respecto a esto, a cómo copiar como un artista, y básicamente tiene razón, al final todo el mundo copia. Pero inspirarse, bajo mi punto de vista, es otra cosa. Yo, mis contenidos, pues obviamente sigo un montón de cuentas, mi cerebro trabaja y ve contenido y, pues mira, vamos a hablar sobre esto, luego genero mi propio contenido, pero obviamente está inspirado en otras cuentas y en otras ideas. O si veo un gráfico con el gráfico este que he creado con cómo crecer en Instagram en una hora, o el plan de Instagram para una hora diaria, pues hay alguien que ha compartido algo similar con un circulito y varias ideas. Yo he puesto mis propias ideas, pero está inspirado en otros. Lo que pasa es que, bueno, pues muchos ahora se dedican a esto, a directamente copiar y pegar. Y está bien si se cita la fuente. En Instagram, de hecho, es algo muy positivo, que copien tu contenido, que lo compartan y que te mencionen. Pero se está poniendo también de moda el no copiarlo, o sea, el copiarlo directamente, no mencionar a la fuente original y directamente empezar a crear ahí un contenido, y esto hace que la gente se crea que es contenido de ese autor, cuando realmente lo único que están haciendo es copiar contenido de otros. Y la gente al final se cree que ellos son los que saben. Y esto pasa en muchos formatos. En podcast, por ejemplo, yo también he visto muchos podcasts que se dedican a leer distinto contenido de la Wikipedia, de distintos sitios. Se nota muchísimo. Y claro, así puedes crear episodios de casi cualquier temática en la que pues prácticamente la gente te considere experto por leer contenido, porque cuando estás leyendo hay gente que lo lee bastante bien, la gente no se entera y se cree que es que lo están contando y lo saben. Simplemente buscan artículos en internet, se ponen a leerlos y listo. Así que si crees que en alguna ocasión esto puede estar pasando, copias o escribes ese audio, lo pegas en Google y compruebas. Y en Twitter también, copias y pegas en Google y seguramente encuentres fuentes originales desde donde ya se ha sacado. O lo traduces, que esto también pues en español muchos lo traducen del inglés directamente con Google Translator, y pues tienes que hacer el paso inverso. Lo traduces de español a inglés con Google Translator y pegas en Google. Y vas a ver seguramente en muchas ocasiones que ese creador que no ha citado la fuente original, pues básicamente ese contenido simplemente lo está generando de forma automática y la gente se cree que es suyo. Y luego pues se dedican a crear algunos cursos, a vender. Bueno, una estrategia que está ahí y que es interesante comentarla. A mí me llama la atención. Por otra parte, estoy intentando mejorar la calidad del audio de los podcasts. Ahora estoy grabando en casa de mis padres y aquí hay menos seco, la habitación, bueno, es un loft más o menos, que es bastante amplio y no es el mejor sitio para grabar, pero es mucho mejor para grabar que en mi casa de Conil, la casa de campo donde estoy viviendo, que ahí para grabar es horrible. Entonces me tengo que tapar con una especie de manta y no es muy cómodo, pero se escucha bastante mejor. No obstante, yo creo que mi micrófono Rode NT USB ya tiene tiempo, le he dado tralla, se me ha caído un par de veces y creo que es hora de ir cambiándolo para que se escuche un poco mejor. Creo que es importante, de hecho, si a mí me molesta en muchas ocasiones que el audio no se escuche bien, pues creo que es un factor importante. No es crítico cuando se escuchan bien, pero que cada vez más es un factor más importante cuanto más competencia hay. La calidad del contenido que se comparte es una de las cosas más importantes, pero yo he dejado de escuchar entrevistas porque
Uno se escucha más alto, otro más bajo, uno se escucha mal, etc. Entonces creo que es muy importante tener en cuenta esto, sobre todo a la hora de hacer crecer la audiencia de un podcast, que es algo que me está costando. Ahora mismo estoy teniendo unas 18.000 escuchas al mes en mis 7 podcasts. No cuento el podcast Mastermind Emprendedores Digitales, donde si no has escuchado el último episodio te recomiendo que lo escuches, pero más o menos eso. La cosa es que estoy lanzando un episodio diario. De cada uno de ellos son 7 episodios, 7 podcasts, de lunes a domingo sale un episodio. Entonces eso hace que aumente la audiencia, obviamente. Pero, más allá de eso, no consigo hacer crecer. No estoy haciendo muchas estrategias agresivas, pero sí que en Instagram estoy ahora focalizándome un poquito más en eso, en esa llamada a la acción de que la gente escuche los podcasts. No sé si es por las estadísticas, también por la migración perdí un montón de suscriptores, más de 30.000 en Spotify, por ejemplo, del podcast Marketing Digital. Está creciendo mucho, por ejemplo, en Google Podcast tengo más de 1.200 suscriptores, solo en Google Podcast, del podcast Marketing Digital, y eso no se ve reflejado en las estadísticas. Es como que la gente se suscribe y luego no escucha los episodios, no es porque no se muestran en la aplicación, por ejemplo en Spotify o en Google Podcast, o simplemente por los títulos no le llama la atención, o simplemente las estadísticas no son correctas. No lo sé, no sé lo que pasa, pero no estoy consiguiendo hacer crecer más los podcasts. Y es uno de mis objetivos de este 2022 y estoy pensando en nuevas estrategias. Veremos a ver. Creo que una de las estrategias que puede ser potente es salir en otros podcasts que tengan bastante audiencia. Hablamos de 10.000 oyentes por episodio, más o menos. Y con respecto a esto, sí que he visto que hay una cosa muy importante, bueno, 2 factores muy importantes a la hora de hacer crecer un episodio de podcast. Por lo menos con lo que yo he visto en otros. Yo sí que lo he experimentado también en mis podcasts, al tener 8 podcasts lo he visto. Y, por ejemplo, el podcast de Instagram y el podcast Marketing Digital crecen prácticamente solos. ¿Por qué? Porque las plataformas de podcast favorecen esto, los posicionan por encima de otros, el nombre, el título, la temática hace que un podcast crezca más que otros. Y por otra parte, las búsquedas también es importante. Si alguien busca podcast marketing digital, hay más búsquedas de esto que podcast de Instagram a lo mejor o podcast de los últimos días. Podcast de emprendimiento a lo mejor hay menos búsquedas. No he hecho justo la búsqueda, pero si la hiciera con Google Trends o con el planificador de palabras clave de Google, pues lo vería. De hecho, es que lo veo en los resultados y es básicamente el contenido y la calidad del contenido es muy parecido, pero la temática hace muchísimo a que un mismo podcast, mismo trabajo detrás, etcétera, pues uno tenga éxito y otro no. Y por otra parte, la temática, hay algunas temáticas que tienen mucho más éxito que otras. Si habla sobre salud, si hay temas más mujeres hablando sobre emprendimiento, sobre algunas temáticas, sobre felicidad, por ejemplo, sobre psicología, tienen mucho más éxito de modo natural, sin hacer nada, de forma orgánica, entre comillas, crecen mucho más y tienen más audiencia que otros episodios, que otras temáticas. Y por otra parte, el factor suerte también está ahí y se nota mucho. Así que bueno, pues iré viendo qué estrategias puedo seguir para hacer crecer los oyentes de los podcasts. Una de las estrategias es pedir a los oyentes actuales que compartáis los episodios o recomendéis mis podcasts si os gustan y si queréis que me siga motivando para crear nuevo contenido. El repetirlo, el pedir que dejéis 5 estrellas en Apple Podcasts, en Spotify, ayuda muchísimo a los podcasters a que sigan creando contenido, a que hagan crecer los oyentes, los podcasts, y esto pues yo lo intento hacer siempre en los podcasts que me gustan, compartirlos, dejar 5 estrellas en Apple Podcasts, en Spotify, para favorecer a estos podcasts que me gustan, ayudarles, un contenido gratuito, y pedirlo creo que es algo muy importante. También hay que tener en cuenta que la gente se le olvida. Pues tú estás conduciendo y no puedes ahora meterte, y entonces pues se le olvida. Por eso hay que insistir hasta que un momento determinado digan, es verdad, que se me había olvidado. Así que bueno, esa es otra de las estrategias que estoy siguiendo, que sigo desde prácticamente siempre, pero que pues bueno, iré contando, a ver si hay alguna estrategia con la que consigo despuntar en algún momento determinado.
Más cosas. Bueno, algunos vídeos de audios de podcast están teniendo mucha audiencia en YouTube, con, por ejemplo, 8.000 visualizaciones. Son los vídeos que se suben directamente yo grabo con Spreaker Studio, tienes un tutorial en triunfacontublog.com en el curso de podcast, y directamente con Spreaker elijo que se suban a Twitter y el formato vídeo a YouTube. Formato vídeo de audio, sale una imagen con el título y ya está, y luego sale el audio. Y esto, pues la mayoría de los episodios pues tienen 100 escuchas, 150, 80, 200, pero hay algunos de ellos que de repente tienen muchas escuchas, por la temática, por el título, por lo que sea, y algunos pues han llegado a 8.000 visualizaciones. Así que creo que es interesante saber que uno de cada 50 puede explotar más o menos y llegar a muchas visualizaciones, a muchas escuchas, pero saber también que da igual esto, que tengas como los suscriptores. Tengo 20.000 suscriptores en YouTube y muchos de los vídeos tienen 100 visualizaciones. Otros de repente pues tienen muchas más, 300, 400.000 visualizaciones. Va más que nada por cómo se posicione, por la temática, por el título y por las búsquedas. No tanto por tu número de suscriptores, que ya no vale absolutamente para nada. En Instagram sí funciona, por ejemplo, pero hay que saber que Instagram ha cambiado el algoritmo. De hecho, he hecho una publicación hablando sobre ello. Y ahora mismo, la última versión del algoritmo sí que favorece bastante a poder crecer gracias a al nuevo feed que nos va a mostrar contenido. Ya en muchas cuentas se está mostrando contenido de perfiles que no seguimos. Y esta personalización que también tenemos, que vamos a tener, el nuevo buscador, bueno, pues esto hace que podamos hacer crecer nuestras cuentas de Instagram mucho más rápidamente, siempre y cuando hayamos cambiado nuestra estrategia de contenidos. Ya no vale con subir una fotografía nuestra, una fotografía de nuestros productos, de nuestros vestidos, eso ya no vale. Hay que aportar valor o entretener con formato Reel. Así que, bueno, pues básicamente estas son las conclusiones de muchas visualizaciones, suscriptores, redes sociales. Hay una serie que se llama Silicon Valley, que está en HBO y que tengo pendiente volver a ver. De hecho, creo que no vi todas las temporadas y es una de mis series favoritas. Me gustó muchísimo, se aprende muchísimo a nivel de emprendimiento, a nivel de cómo funciona Silicon Valley, a nivel de ideas y, bueno, mi intención es volver a verla desde el inicio y ver todas las temporadas. Está en HBO, si no la has visto te recomiendo que la veas. Y por otra parte, te dejo un enlace, para ir terminando, a una cuenta de TikTok que se llama Unrefined Podcast, que básicamente, también te dejo un vídeo de una entrevista que hicieron al creador de esta cuenta de TikTok, que es un podcaster. Es un podcaster que habla sobre como temas de estos, no sé si esotéricos, no me sale la palabra ahora mismo, pero temas ocultos o... Ay, se me ha ido, está a punto de salirme la palabra y se me ha ido. Conspiraciones. He tenido que parar aquí un momento para que me saliera. Temas conspiracionales. ¿Y cómo lo hace? La verdad que, a ver, también depende mucho la temática para crear este tipo de contenido, porque si generas esa conspiración de el secreto de no sé quién que no conocías, de la hija, del hijo, lo típico del Sálvame y todos estos programas, que al final pues hay mucha gente, el clickbait, que hace click. Este tipo de contenido se puede hacer en formato TikTok, con vídeos, incluso puedes crearlos con Canva gratuitamente y más o menos rápido y fácil porque te ofrece un montón de vídeos y puedes ahí poner unos textos, unos audios o unas músicas. Y este tipo de formato se puede hacer en formato TikTok y tiene muchas visualizaciones y la gente puede descubrir tu podcast. Se pueden sacar, esto es más que nada para sacar ideas de contenido para TikTok o Instagram o distintas redes sociales y así llevar tráfico a tu podcast o a tu web, etc. La cosa es sacar ideas de contenido para llevarlo a tu terreno. No tanto copiar, bueno, aunque lo puedes hacer también con Twitter Hunter, esta aplicación, o directamente copiando tweets de otras personas, que realmente es que es una práctica que sin citar la fuente me resulta tan... no sé qué término usar, pero bueno. Y por último, productividad. Estoy usando, la newsletter, si estás en triunfacontublog.com o estás en la newsletter apuntado directamente desde borjagirón.com/newsletter. Si no estás, entra ahora mismo y al menos mira la newsletter que tengo de ejemplo, que haces clic y la ves y vas a ver el potencial que tienen las newsletters con este formato que estoy siguiendo. Y para ser productivo, lo que estoy haciendo, yo estaba escribiendo a newsletter desde cero con las cosas que me pasan durante la semana, aprendizajes, algo que he aprendido, etc.
Y ahora lo que estoy haciendo es reutilizar una parte, algunos de las newsletters, de contenido que ya sabía que funcionaba. Básicamente la estrategia, esta que te he contado, algo que ya funciona, repítelo, duplícalo cada cierto tiempo, porque funciona, básicamente. Sabes que va a funcionar y no pierdes tiempo, eres más productivo y además es un contenido que en mi caso ya he subido, que ya me he trabajado previamente por mí mismo. Y en muchas ocasiones esto funciona muy muy bien porque no le has llegado a todo el mundo, porque a la gente se le ha olvidado, etc. Entonces repetir contenido que te ha funcionado me funciona muy bien en Instagram y es una estrategia que estoy siguiendo también ahora en mi newsletter, para la parte inicial donde cuento la historia, aprendizaje, etc. Y estoy sacando contenido de una parte de mi libro El Otro Éxito, algunas cosas puntuales, y por otra parte de mi web, que es lo que tengo pendiente hacer posteriormente. Así que si no te has apuntado aún, apúntate borjagirón.com/newsletter. Hasta aquí el episodio, pero antes... Si estás pensando en crear un blog, una web o una tienda online con WordPress, o si ya la tienes pero pagas mucho en tu hosting actual, Hostinger es la solución que necesitas. Precio imbatible, incluidas las renovaciones, increíble soporte técnico, máxima velocidad, con un diseño espectacular y muy fácil de usar. De hecho, es la plataforma en la que tengo todas mis webs y dominios. Entra en borjagirón.com/Hostinger y consigue un 80% de descuento. Recuerda, borjagirón.com/Hostinger. Perfecto. También si estás en triunfacontublog.com, quieres hacer una migración, quieres ver un tutorial de cómo comprar un dominio o el hosting, o montar WordPress incluso con el hosting de Hostinger, te he dejado 3 vídeos exclusivos para eso en triunfacontublog.com. En la parte de arriba sale una barrita ahí de aviso importante, ahí haces clic y tienes ese tutorial, esos 3 tutoriales para usar Hostinger, el mejor hosting para mí de la actualidad, mejor soporte, mejor precio y sobre todo, como te comentaba, el tema de las renovaciones, que es donde te clavan el resto de hostings, te quitan ese 80-50% de descuento que te hayan hecho y te duplican o triplican el precio, y aquí con Hostinger se mantiene el descuento, además de que si contratas durante más de un año o durante 2, 3, 4 años, te sale un precio muy, muy, muy reducido, y luego, como digo, las renovaciones también siguen siendo muy económicas. No es el 80%, pero sí es un porcentaje muy, muy interesante. Así que espero que te haya ayudado este episodio. Muchísimas gracias por compartirlo, por estar al otro lado. Ya sabes que este podcast es para algunos de vosotros, es un podcast más exclusivo, más petit comité. Gracias por estar al otro lado y nos escuchamos en próximos episodios. Hasta pronto. Por cierto, si ya has llegado hasta aquí y te apetece, me encantaría que me dijeras cómo está la calidad de audio desde donde me estás escuchando. Hay gente que escucháis con cascos, otros en el coche, otros en el móvil, otros no sé. ¿Cómo te parece bien la calidad de audio de mis podcasts, o al menos de este? Ahora mismo, como digo, no estoy cubierto con una colcha ni nada. Estoy grabando en casa de mis padres, que es un ambiente pues que se escucha más o menos bien. Pero, bueno, coméntamelo para ver. Dices, no, pues está bien, suficiente, me parece bien. No me ha sacado la idea de dejar de escuchar el podcast. De hecho, estoy escuchando hasta el final. O si comparando con otros se podría mejorar. Coméntamelo en Instagram, @borjagirón, o en borjagirón.com en la sección de contactar, o en Twitter, @borjagirón, o en un comentario, lo más fácil que sea, para decir, la calidad de audio está bien, o si la mejoras, estaría mucho mejor. Gracias. Hasta el próximo episodio.